buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Araque. Soy profesor de Física y Química de un colegio de aquí de Madrid, el Colegio Cristo Rey. Y bueno, pues también un poco en representación del resto de profesores que están aquí participando en la Feria de la Ciencia, pues tengo la oportunidad de mostraros algunas actividades. Nuestro proyecto... a ver... ¿No sube la presentación? ¿Quién se ha ido a la presentación? La presentación. Bueno. Como decía anteriormente, voy a empezar de nuevo debido a los problemas técnicos. Mi nombre es... ¿Ya? ¿Sí? Mi nombre es José Antonio Araque. Soy profesor de Física y Química del Colegio Cristo Rey de Madrid. Y bueno, pues vamos a presentar algunas de las actividades y sobre todo nuestro proyecto, ¿no? Un proyecto que se titula Física y Química en forma. Estamos en el stand 5H01 junto al stand de la Consejería de Deportes y bueno, os invito a que una vez que finalicemos la presentación también os deis una vuelta, ¿no? Pues un poco también para que veáis cómo nuestros alumnos son capaces de presentar estas actividades. Claro, si vemos estas imágenes, las estamos viendo aquí, ¿no? En estas, pues son imágenes de deportistas, ¿no? Ahí tenemos a Ancelotti, Cristiano Ronaldo, Courtois, muchos de ellos conocidos, ¿no? Que llaman la atención a nuestros alumnos. Pero hoy yo no vengo aquí a hablar de actualidad deportiva, sino que también, además de lo que son los deportes, vengo a hablar de física y química, ¿no? Bueno, pues aquí en esta diapositiva vemos diferentes materiales deportivos, ¿no? Balones, pelotas de ping-pong, pelotas de golf, incluso algunas la estáis viendo encima de la mesa, ¿no? Y diréis, bueno, pues ¿qué vamos a hacer o qué podemos hacer con ello? Pues también vamos a hacer física y química. Porque lo que se trata, y ahora lo vais a ver a lo largo de esta pequeña presentación, es aprovechar ese tirón, ¿no? Del deporte para enseñar física y química, una materia que a todos, bueno, pues nos puede costar, pues es una oportunidad para poder a través del deporte llegar a ello. Claro, tenemos que aprovechar también, ¿no? Lo que nos ofrecen en este mundo, ¿no? Que es tan audiovisual, lo que nos ofrecen los medios. Y aquí os he recogido algunas noticias, ¿no? En este caso fue de un partido de fútbol, ¿no? Nos dio esta oportunidad el 3 de junio de 1997 en que Roberto Carlos, según los titulares, ¿no? En este caso de este medio de comunicación, desafiaba las leyes de la gravedad. Pues si Roberto Carlos desafía las leyes de la gravedad, vamos a aprovecharlo para enseñar física y química. Ahí solamente se ve cuando está preparando el tiro, pero ese ha sido un tiro que acabó en gol y que ha sido un gol que ha quedado para la posteridad, tanto por ese desafío de la ley de la gravedad, por la trayectoria que efectuó el balón, como por otros motivos. También tenéis ahí otra noticia, ¿no? Pues lo que decía, vamos a aprovechar el deporte para aprender física y química. Y en este caso, no sé si conocéis a un deportista, yo creo que sí, ¿no? El mejor jugador de la historia de baloncesto, que es Michael Jordan. Pues fijaros en el titular, también como profesores podemos aprovechar ese titular, ¿no? Ahí dice, el 11 de junio de 1997, un tal Michael Jordan, en aquellos momentos un tal Michael Jordan, decidió desafiar las leyes de la física. Pues nosotros también vamos a intentar desafiar, ¿no? Pues ese aprendizaje de la física y la química a través del deporte. Pero también tenemos noticias, ¿no? Noticias de la química en los medios de comunicación. Pues ese titular nos dice, la química protagonista de la Eurocopa. La Eurocopa es un acontecimiento a nivel europeo, a nivel mundial. ¿Por qué no lo aprovechamos en química? Y en este caso, si uno lee la noticia, pues puede ver que habla de los materiales. Es importante, y eso también lo trabajamos en el stand, que analicemos los materiales, porque dependiendo del deporte, la pelota o en este caso el material va a ser diferente. Bueno, pues ahí tenéis también otra noticia. Los 5 aros olímpicos, ¿no? Representados una molécula y fotografiados. Pues esos titulares vamos a aprovecharlos.
Entonces, en esta primera parte lo que quiero es que vosotros reflexionéis que el deporte es una vía para poder enseñar tanto física como química. Pero también podemos enseñar un poquito de cultura científica o de historia, ¿no? Porque sí es verdad que en esta Feria de la Ciencia, donde los profesores de ciencia, los alumnos, os van explicando actividades, os dais cuenta que son personas como los demás. Claro, y los científicos no pueden ser deportistas. Entonces, si investigamos un poquito, nos encontramos, por ejemplo, con Bohr. Bohr fue premio Nobel de Física en 1922, como tenéis ahí, y en sus años de universidad, en su época universitaria, jugaba al fútbol y además era portero. Lo que pasa es que sí es verdad que lo tuvo que dejar, porque como era portero, en uno de los partidos donde estaba aburrido, empezó a escribir ecuaciones sobre lo que es el poste de la portería, y bueno, aquello no acabó en gol, pero casi. Entonces, menos mal que dejó el fútbol y se dedicó a la física, porque unos años más tarde consiguió el premio Nobel. O, por ejemplo, Harald Bohr. Me he ido a otra disciplina como es las matemáticas, hermano de Niels Bohr, y también en su época de universidad ejerció el deporte, y además llegó muy lejos porque además fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres. Lo vemos también que los científicos tienen su parte de deportistas. O fijaros, Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina, uno de los premios Nobel españoles, además que en esta feria es uno de los ejes de la feria. También en su momento se hizo deporte y es un hilo común en la época de la universidad. En este caso se le considera que fue uno de los precursores del culturismo, ¿vale? Empezó a hacer una actividad física que le llevó a desarrollar su cuerpo, y igual también a veces tenemos el estereotipo de un científico ahí. Bueno, pues él se dedicó en sus años jóvenes también, en este caso, a lo que hoy conocemos como culturismo. Y por último, como ejemplo, digo, de estos científicos, tenemos a uno de los astrónomos más grandes de la historia también, Hubble, ¿no? Entonces Hubble también realizó deporte. ¿Qué deporte realizó Hubble? Pues realizó el boxeo y estuvo a punto también, se le da muy bien el boxeo, estuvo a punto también de enfrentarse al campeón del mundo. Y menos mal también que, bueno, como en el caso de Bohr, pues él se dedicó en este caso a la astronomía y nos hizo muchísimas aportaciones en el campo de la astronomía. Claro, una vez que ya hemos visto que la física, la química y el deporte están presentes en los medios de comunicación, empezamos a ver la relación, y veis también la relación en cuanto a los científicos, ¿no? Y el deporte, pues ese es el eje de nuestro proyecto, ¿no? Es decir, aprovechar el deporte ¿para qué? Para enseñar física y química. ¿Por qué? Porque las leyes físicas están presentes en la vida cotidiana. Y eso es algo que como profesores de física o de química o de ciencias tenemos que demostrar a los alumnos y a la ciudadanía en general, pues que toda la ciencia está presente en nuestra vida. Claro, el objetivo del proyecto es eso, aprovechar el tirón del deporte, porque yo esta mañana, por ejemplo, que me tocó explicar alguna actividad, yo les preguntaba a los niños, ¿qué te gusta más, la educación física o la física y la química? Y me decían, la educación física. Vale, pues aprovechemos lo que más les gusta, ¿para qué? Para trabajar con aquello que les causa más dificultad, ¿vale? Igual que a veces utilizamos aplicaciones, pues utilicemos el deporte. Y ese ha sido el eje de nuestro proyecto. Y ahora también quiero que participéis. Entonces, una de las actividades que hemos realizado es algo que bueno, a los más jóvenes os cuesta y a los que somos más mayores lo mismo nos ha costado, que era aprendernos los elementos de la tabla periódica. Entonces, hemos aprovechado el tirón del deporte y hemos buscado deportistas actuales. Entonces, a ver, este es Haaland, jugador del Manchester City, si no me equivoco. ¿Qué símbolo de la tabla periódica o qué elemento está contenido en su nombre? ¿Cuál podría ser? El aluminio, por ejemplo. El aluminio porque sería L. En este caso, fijaros que también sería el hidrógeno. Otro ejemplo. Xavi Hernández, entrenador de fútbol del Barcelona. ¿Qué elemento químico que encontráis ahí dentro de su apellido? Hay varios, pero ¿cuál puede ser uno? El helio. Pues vamos a ver el helio. ¿Vale? Podría ser también el sodio, ¿no? Si le quito la tilde. Benzema, para el que sea del Madrid, ¿no? También tiene tirón el Madrid, ¿no? En una ciudad como la nuestra, creo que por ahí también hay alguno del Atleti. Karim Benzema, ¿qué símbolo puede estar contenido ahí? El berilio, pues berilio.
O Simeone, entrenador del Atleti, para que los del Atleti tampoco, bueno, pues se me enfaden. Que sí, ahí hay varios símbolos, pero uno, ¿cuál puede ser? ¿Un gas noble? El neón, ¿no? Por ejemplo. Podría ser el oxígeno también, o el silicio, fijaros. Rafael Nadal, nuestro campeón, ¿no? Por ejemplo, el sodio. O Messi, ¿vale? También a lo largo de estos días, algunos argentinos han pasado por el stand. Pues Messi, tenemos por ahí, por ejemplo, el silicio. O, por ejemplo, Neymar, pues tenemos el argón. O, por ejemplo, también Ancelotti, fijaros, el titanio. Vinicius, el níquel. Y Mbappé, ¿no? Que estuvo a punto de venir al Madrid, no sabemos si vendrá. El bario. ¿Veis? Hay muchísimos ejemplos, hasta 118 elementos. Entonces, si queréis conocer nuestra tabla periódica, formada por deportistas, no solamente por futbolistas, pues podéis pasaros por el stand 5H01. Las actividades que realizamos pues son todas estas, muy variadas, desde la conservación de la energía, las leyes de Charles y Gay-Lussac, teoría cinética de gases, la ingravidez. Las que veis en rojo son las que van a hacer ahora mis alumnas de tercero de ESO, que las invito a que suban. Ellas son Luisa y Elena, son alumnas de tercero de la ESO del Colegio Cristo Rey, y a partir de ahora pues son lo que son los alumnos en esta feria, los protagonistas. ¿Vale? Entonces ellas nos van a presentar las actividades. Yo me voy a poner ya a un lado, donde no moleste, y voy a ir. Hola, yo soy Luisa y ella es Elena, y os vamos a presentar en primer lugar este experimento, ¿vale? Que se llama la tensión superficial versus la bola de ping-pong, ¿vale? Tenemos un vaso que está lleno hasta el tope y otro que no está lleno del todo, ¿vale? Tenemos que conseguir que la pelotita se quede en el medio, ¿vale? Bueno, más o menos, en este vaso la pelotita siempre tiene que ir al medio, porque el agua tiene una tensión superficial que sube el borde de las cosas. En este caso, como el agua está hasta el tope y sobresale del vaso, ¿vale? Va de forma convexa hacia abajo, por lo que la tensión del borde del vaso es mínima. Y al poner la pelotita en el agua empieza a subir su borde y va de forma cóncava, por lo que la tensión es mayormente en la pelotita, por eso se queda en el centro. Y por mucho que yo le empuje hacia el borde, ella va a querer volver hacia el centro. En el otro vaso, yo pongo la pelotita en el medio, ¿vale? Y ella no se queda en el medio, siempre va hacia el borde. ¿Por qué? Porque el agua sube el borde de las cosas y en el borde del vaso va de forma cóncava hacia arriba. Y como el vaso es de mayor tamaño, tiene mayor tensión superficial en el borde. Y yo al poner la pelotita en el medio, ella, como es de menor tamaño, tiene menor tensión superficial. Por eso, aunque sea lentamente o rápidamente, ella siempre quiere volver al borde para conseguir una mayor tensión superficial. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a hablar del principio de Bernoulli. ¿Me puedes sujetar, por favor? Aquí tenemos dos pelotas de ping-pong y una de golf, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Si yo pongo las dos pelotas a 1,5 centímetros más o menos, ¿qué pasa si yo soplo entre medias? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Se unen? ¿Sí? ¿Se separan? ¿Sí? Vamos a comprobarlo. ¿Se han unido? Las dos se han unido. ¿Por qué? El principio de Bernoulli explica que cuando aumentas la velocidad del aire, la presión atmosférica de fuera, que es el aire que las rodea, hace que se tiendan a juntar, como podemos comprobar en el metro, y de ahí que tengamos una línea amarilla para no pasarse. ¿Qué creéis que pasa si yo pongo la pelota de golf y una de ping-pong? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Se separan? ¿Se unen? Vamos a ver. Lo que vemos es que solo se ha movido la pelota de ping-pong. La otra, al ser más pesada, se ha quedado estática por la inercia. Y la otra, por el mismo principio, se ha unido. Bueno, muchas gracias. ¿Te sujeto? No, yo no sujeto. Vale, aquí tenemos otro experimento.
que trata sobre los fullerenos representados en balones. Vale, como una pequeña introducción, yo os voy a contar que en 1996 Robert Curl, Harald Kroto y Richard Smalley, ¿vale?, ganaron un premio Nobel por el descubrimiento de los fullerenos, que a base de experimentos en 1985 descubrieron que existían moléculas de carbono con forma alotrópica, junto al diamante, el grafito y el grafeno, ¿vale?, descubrieron que eran sus 3 formas alotrópicas, por lo que existen elementos químicos con propiedades alotrópicas donde contienen una estructura de elementos químicos alotrópicos, ¿vale? Los fullerenos son unas estructuras un poco raras. A ver, como podemos comprobar, tienen 32 caras, no vamos a ponernos a contar, pero hay 32, de las cuales 20 son hexágonos y 12 son pentágonos. Se forman de una estructura en la que no se junta ningún pentágono, los negros son los pentágonos y vemos que ninguno está junto. Un fullereno es una esfera que está vacía y la más común es el C60, que tiene 60 átomos de carbono, como podemos comprobar en cualquiera de las 2 pelotas. Al tener 60 átomos de carbono, cada átomo que se encuentra comunica 2 hexágonos, pero solo con un pentágono, porque como hemos dicho no se pueden juntar. Y su estructura y su simetría se parece a la que podemos ver en un icosaedro truncado, que también tiene 20 hexágonos y 12 pentágonos, 32 caras. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Estos son nuestros experimentos.